Una vez más, nos adentramos en la obra de Siani, compartiendo un poema que añade una nueva emoción a este recorrido. Ya van 19 exploraciones que hacemos de sus versos y bueno, cada una nos descubre algo, ¿no? Algo distinto. Hoy el tono es particularmente cercano, casi como una confidencia. El poema de hoy se titula Maestro y fíjate cómo arranca, de forma muy directa, sin rodeos. Para un buen maestro, Alberto. O sea que esta dedicatoria inicial ya nos marca el camino, ¿no crees? Totalmente. Establece de inmediato un ambiente como de afecto, de reconocimiento personal. Es interesante cómo nombrar a alguien así en un poema le da un peso especial, ¿sabes? Lo saca del anonimato. Totalmente. Esa dedicatoria no es un mero formalismo, para nada. Es una declaración de intenciones, vamos. Claro. El poema nace como un homenaje, una ofrenda, digamos, lírica a una persona concreta. Aunque el mensaje, que ya veremos, resuena de forma universal, el punto de partida es ese vínculo específico con Alberto. Mm. Esa calidez inicial es fundamental, yo creo, para entender la sinceridad de lo que viene después. Y lo que viene después son, pues, precisamente buenos deseos. El poema dice, a ver, te deseo mucha suerte en esta nueva andadura, que no tengas contratiempos y alegrías tengas muchas, y no te encuentres tropiezos en este nuevo camino. Son palabras que, bueno, podríamos decir cualquiera de nosotros a alguien que apreciamos y que empieza algo nuevo, ¿no? Una etapa nueva. Sí, pero lo fascinante aquí es la aparente sencillez. O sea, parece sencillo, pero esconden aspiraciones muy profundas, ¿eh? Fíjate en cómo elige las palabras. Mucha suerte. Mucha sí. No solo suerte, no, mucha. Es un deseo generoso, casi una súplica al destino, ¿no? Y luego la petición de ausencia de obstáculos, que no tengas contratiempos, no te encuentres tropiezos, claro, que todo vaya rodado. Eso es, el deseo de un camino llano, fluido. Y finalmente, la búsqueda activa de lo positivo. Alegrías tengas muchas. O sea, no solo evitar lo malo, sino atraer lo bueno. Y además, en abundancia. Me llama la atención eso de nueva andadura y nuevo camino. ¿Son simplemente sinónimos o crees que Siani busca algún matiz diferente? Andadura suena quizá más al proceso, al viaje en sí. Mientras que camino parece más el trazado, la ruta. No sé, ¿eh? Es una observación interesante, ¿sí? Podría ser una forma de enfatizar la transición desde dos ángulos complementarios. Nueva andadura sugiere el acto de empezar a caminar, ¿sabes? El movimiento o la acción de emprender algo. Vale. Y nuevo camino se enfoca más en la ruta desconocida que se abre por delante, el escenario de esa andadura. Juntas, pues refuerzan la idea de un cambio significativo, un antes y un después claro en la vida de Alberto. Sea lo que sea, jubilación, traslado o cambio profesional. Es un punto de inflexión. ¿Y esa falta de detalles concretos sobre qué es exactamente esa nueva andadura? Yo creo que es una de las claves del poema, ¿eh? No necesitamos saber la biografía de Alberto para conectar con el sentimiento. Exacto. Cualquiera que haya deseado lo mejor a un amigo, a un colega, a un familiar, ante un cambio, reconoce esa emoción perfectamente. Exacto. Esa universalidad es parte de la magia del poema. Al no anclarlo a una circunstancia específica, Siani permite que quien lo lea proyecte sus propias experiencias. El foco no está tanto en el qué le pasa a Alberto, sino en el cómo se le desea que le vaya. Claro. Y ese cómo está cargado de afecto genuino, de una preocupación sincera por su bienestar futuro. Es un lenguaje del corazón, vamos, directo y sin adornos innecesarios. Es verdad, no hay grandes metáforas ni una retórica muy compleja. Es la emoción pura, casi desnuda. Querer suerte, pocas dificultades y muchas alegrías. Es la esencia de desear el bien. Parece decir, Alberto valoró lo que has sido y, oye, te deseo lo mejor en lo que está por venir. Y esa autenticidad es tremendamente poderosa. A veces las palabras más sencillas son las que portan mayor carga emocional, precisamente porque no se esconden detrás de artificios, reflejan una conexión humana real. Pero justo cuando parece que todo se enfoca en ese futuro prometedor para Alberto, el poema introduce un giro, una especie de contrapunto. Llega con estos versos. Pero que recuerda siempre los alumnos de Campino. Ese pero al inicio de la frase actúa casi como una señal de, no sé si de advertencia o quizá mejor de anclaje. ¿Qué te parece? Me parece un punto de inflexión crucial ese pero. No contradice los buenos deseos anteriores, sino que los matiza, los complementa. Es como si dijera, mira,
Todo eso te lo deseo de corazón, pero hay algo más, algo que no debes perder de vista. Ajá, conecta el futuro deseado con la importancia del pasado. Y lo que pide que no se olvide es muy específico, los alumnos de Campino. Campino. Otra vez, si Ani no nos da detalles. Podría ser un colegio, un instituto, un pueblo, pero el contexto sugiere fuertemente un lugar ligado a la etapa docente de Alberto, ¿verdad? Sí, sin duda, El lugar donde se forjaron esos vínculos. sin duda. El contexto lo sitúa como el escenario de una etapa profesional y vital significativa para Alberto como maestro. Campina no es solo un nombre, es un símbolo. Representa un tiempo, un espacio y sobre todo unas relaciones humanas concretas. Ujú. Y el poema subraya la trascendencia de ese vínculo al pedirle que lo recuerde siempre. No es un recuerdo pasajero, es una memoria activa, constante. ¿Recuerda siempre? Suena casi como una condición implícita para que esa nueva andadura sea plena. O quizás como una fuente de algo importante para ese nuevo camino. Pero, ¿no podría ese siempre ser también una carga? ¿Anclar demasiado al pasado cuando se supone que se inicia algo nuevo? Es una pregunta pertinente, sí. ¿Puede el recuerdo constante del pasado obstaculizar el avance hacia el futuro? Yo creo que la intención del poema no va por ahí. No parece una llamada a la nostalgia paralizante, sino más bien a la integración. Entiendo. Si conectamos esto con una perspectiva más amplia sobre la identidad, pues nuestras experiencias pasadas y las relaciones que nos formaron son parte integral de quienes somos. El poema sugiere que ese bagaje, lejos de ser un lastre, puede ser una fuente de fortaleza, de inspiración o de sentido para la nueva etapa. Claro. Recordar a los alumnos de Campino no es quedarse atrapado allí, sino llevar consigo el valor de lo vivido y aprendido, especialmente en una profesión como la enseñanza, tan marcada por lo relacional. ¿Entendido? Sería como decir, oye, llévate contigo la esencia de lo que fuiste y significaste en Campino, porque eso te enriquecerá en tu nuevo camino. Es reconocer que el pasado no se borra, sino que se integra y nos impulsa. Y este recuerdo específico de los alumnos, ¿por qué ellos? ¿Qué dice esto sobre lo que Siani considera valioso en la labor de un maestro? Pues precisamente eso, que el núcleo de la labor docente, o al menos el que Siani quiere destacar aquí, reside en el vínculo humano. No se le pide que recuerde las lecciones impartidas o los exámenes corregidos. No, claro. Sino a los alumnos. Esto pone el foco en el impacto personal, en la relación maestro-alumno como eje central de la experiencia educativa significativa. Es un reconocimiento de que la enseñanza va mucho más allá de la transmisión de conocimientos. Es también formación humana, acompañamiento, creación de lazos. Y esa idea se refuerza enormemente en los versos finales, que son, para mí, los más conmovedores. Los leo. Y tendrás muchas Arianas, María, Elena y Pedro, que te quieran y recuerden como te recuerda Héctor. Aquí es donde se pone realmente interesante, con esa cascada de nombres propios. Sí, sí. La irrupción de nombres concretos, Ariana, María, Elena, Pedro, Héctor, es un recurso potentísimo. Cambia radicalmente el tono. Ya no hablamos de alumnos en abstracto, ni siquiera de los alumnos de Campino como un colectivo. ¿Ahora son personas? Ahora son individuos, personas con nombre, lo que le da una dimensión mucho más personal, íntima y tangible al poema. Humaniza por completo el mensaje, vamos. ¿Y cómo interpretamos estos nombres? ¿Son necesariamente alumnos reales que Alberto tuvo en Campino? ¿O tienen una función más, digamos, simbólica? Pues mira, pueden ser nombres reales, claro. Siani podría estar evocando a personas concretas. Pero funcionen o no como referencias reales, poéticamente actúan como arquetipos. Ajá. Representan la esperanza y el deseo de que Alberto, en su nuevo camino, siga encontrando ese tipo de conexión significativa que implícitamente tuvo en Campino. El deseo no es solo éxito o tranquilidad, ¿sabes?, sino que siga tejiendo relaciones valiosas, que encuentre nuevas Arianas, Marías, Helenas y Pedros. Claro. Simbolizan la continuidad de ese legado afectivo. Es decir, el deseo es que la esencia de lo vivido en Campino no se quede solo en el recuerdo, sino que se proyecte y se replique en el futuro. Que siga encontrando alumnos que conecten con él de esa manera especial. Exactamente. Y fíjate en la naturaleza de esa conexión deseada. Que te quieran y recuerden. De nuevo, el énfasis está en lo afectivo y en la perdurabilidad de ese afecto en la memoria. No dice que te admiren por tu sabiduría, no. O que aprendan mucho de ti, aunque eso pueda estar implícito en ser un buen maestro. Lo que Siani destaca es el cariño y el recuerdo. Y entonces llega el cierre,
la comparación final, como te recuerda Héctor. Este último verso es como la firma emocional del poema, ¿no? Sí, sí. Coloca a Héctor como el ejemplo vivo de ese recuerdo afectuoso. Totalmente. Héctor se convierte en la personificación de ese legado. Podría ser uno de los alumnos de Campino, quizás incluso el propio Ciani usando un alter ego poético. Pero su identidad concreta es menos importante que su función: ser la prueba tangible del impacto positivo y duradero de Alberto. Ya. El poema dice: mira, deseo que encuentres nuevos alumnos que te quieran y recuerdan. Y créeme, eso es posible porque aquí estoy yo, Héctor, recordándote así. Es la validación de que ese tipo de huella es real y sobre todo valiosa. Esto plantea una cuestión importante, como decías antes, sobre cómo medimos el valor o el éxito de un maestro, o bueno, de cualquier persona que tenga un rol formativo o de guía. El poema parece sugerir que la métrica fundamental es humana, es emocional. Así es. Propone una medida del éxito basada en el afecto, en la memoria agradecida, en la huella emocional dejada en los demás. No niega la importancia de la competencia profesional o los logros académicos, para nada, pero eleva el impacto humano a un plano superior. El verdadero triunfo de este buen maestro es ser querido y recordado por personas como Héctor. Es un legado intangible pero profundamente significativo. Entonces, ¿qué significa todo esto en conjunto? Si intentamos destilar la esencia de maestro, ¿qué nos queda? Pues yo diría que nos quedan varias ideas entrelazadas de forma muy bella. Primero, la expresión sincera y universal de buenos deseos ante una transición vital importante, centrada en la fortuna, la ausencia de obstáculos y la presencia de alegría. Ujú. Segundo, la afirmación rotunda de que el pasado significativo, especialmente las relaciones humanas forjadas, simbolizadas en los alumnos de Campino, no debe olvidarse, sino integrarse como parte valiosa de la identidad presente y futura. Y tercero, y quizás lo más potente, la idea de que el legado más perdurable de un maestro, y por extensión, quizás de cualquier persona que impacta en otros, se mide en términos de afecto y recuerdo. Eso es. El deseo final no es solo éxito para Alberto, sino que continúe generando esas conexiones humanas profundas, simbolizadas por los nombres propios y validadas por la memoria de Héctor. Exacto. Es una síntesis muy precisa. El poema logra capturar, con una sencillez que engaña, un sentimiento profundo de gratitud y reconocimiento hacia esas figuras que nos marcan positivamente. Sí, Consigue un equilibrio notable entre la mirada esperanzada hacia el futuro, nueva andadura, nuevo camino, y el anclaje firme en el valor del pasado. Recuerda siempre. Al final, Maestro es mucho más que un homenaje a Alberto. Es una celebración del poder transformador de la conexión humana en el ámbito educativo y, por extensión, en la vida misma. desde luego. Celebra esa huella invisible pero indeleble que dejan las personas que nos importan y a las que importamos. Una huella hecha de recuerdos, de nombres propios, de lugares como Campino y de afectos que perduran. Un poema breve, pero con una resonancia emocional muy honda, la verdad. Nos hace pensar en nuestros propios Albertos y Héctores, ¿no? Y quizá esa sea una de las magias de la poesía de Ciani, que hemos ido descubriendo, su capacidad para, a partir de lo personal y concreto, tocar cuerdas universales y hacernos reflexionar sobre nuestras propias vidas y relaciones. Plantea una pregunta interesante para reflexionar. Más allá de los logros tangibles, ¿cómo medimos realmente el impacto que dejamos en los demás y cómo conservamos la memoria de quienes nos marcaron? Ahí queda eso. Dejemos que sea Ciani quien nos lo comparta con su propia voz. Para un buen maestro, Alberto, te deseo mucha suerte en esta nueva andadura, que no tengas contratiempos y alegrías tengas muchas, y no te encuentres tropiezos en este nuevo camino, pero que recuerdes siempre los alumnos de Campino, y tendrás muchas Arianna, María, Elena y Pedro, que te quieran y recuerden como te recuerda Héctor.